Serie base de pigmentos para cejas Essential. Roasted Chestnut, oscuro cálido con base roja. Bitter Chocolate, oscuro neutro con base amarilla. Ripe Wheat, claro neutro con base amarilla. Grey Harbor, oscuro frío con base amarilla. Freckle, cobrizo claro con base roja. Cinnamon Sticks, claro cálido con base roja y amarilla. Flat White, oscuro cálido con base roja y amarilla. Pepsi Cola, oscuro frío con base roja y amarilla. Los pigmentos de la serie Essential son ideales para la técnica de pelo a pelo. Usa diluyente en proporción de una gota de diluyente por 5 gotas de pigmento. Gracias a la tecnología Carbon Cat, los pelos cicatrizan de forma muy natural. 3 tipos de pelos para diferentes pieles. Velocidad del equipo, 4.0. La salida de aguja, 2,53 milímetros. El primer pelo es el más fino. Muevo la máquina lentamente. Cuanto más lento voy, más fino sale el pelo. Muevo la máquina hacia mí superponiendo el trazo. Este trazo sirve para piel fina y sin poros. Ahora el trazo para pelos de saturación media. Muevo la máquina un poco más rápido. Movimiento hacia mí. El trazo es más largo. También es un trazo pulverizante. Este trazo sirve para piel neutra de tipo mixto. Trazo para un pelo ligero y suave. Muevo la máquina muy rápido. Con movimientos de difuminado, saturo el centro del trazo. Este tipo de trazo sirve para piel gruesa, porosa y grasa. Marco la punta, de un lado y del otro lado. Aquí vemos unos pequeños huecos en el inicio de la ceja, arriba y abajo, también algunos huecos en la cola. Así que vamos a darle más densidad a la cola. Añado pelos aquí, en la parte baja del inicio, para dar más densidad y que toda la ceja se vea uniforme. Para fijar los pelos, hago una primera pasada sobre los pelos del inicio. Cuanto más lento sea el trazo, más fino será el pelo. Si hacemos un trazo rápido, el pelo será más grueso. ¿Cómo saber si necesitamos un trazo grueso o fino? Observamos la piel. Si la piel no tiene poros, como en este caso, podemos hacer pelos súper finos. Por eso, en esta situación muevo la máquina muy lentamente para que salga un pelo lo más fino posible, parecido a los vellos naturales. Si la piel es más porosa o grasa, haremos trazos de forma más rápida, porque en ese tipo de piel los pelos finos no suelen fijarse de manera adecuada y es muy fácil implantar demasiado profundo. En cuanto a los ajustes de velocidad, trabajo con los mismos ajustes que usaría para el sombreado. Mi velocidad es de 4.0. Trabajo con esa misma velocidad para el efecto Powder Brows. A pesar de que la piel es bastante difícil para la técnica de pelo a pelo, o sea, es muy fina y se estira mal, implantar el pigmento fue un proceso bastante sencillo. La ceja derecha ya está lista. Pasamos a la izquierda y hacemos exactamente lo mismo. Empezaré por la cola, rellenando estos pequeños huecos. Y añadiremos algunos pelos en el inicio. El trabajo se realizó con la línea Essential, el tono Pepsi Cola y la técnica de pelo a pelo.